¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, este es un video de Siciliano en su taller. Hoy les quiero mostrar una herramienta que yo vengo usando, una similar, pero bueno, decidí comprar en una oferta esta que es de la línea Ergo, ya con la licencia de Snap-on. Estoy hablando de una herramienta Baco, de una pinza tipo Ford de 8 pulgadas. Bueno, la vamos a abrir juntos. Yo ya estuve usando una, pero quiero que sepan que la verdad es una herramienta Baco, muy buena calidad, muy recomendable. De hecho, todos sabemos que es lo mejor que hay en el mercado, o una de las cosas que prácticamente tiene muchos fanáticos. Y bueno, pero créanme que he trabajado con la de la calidad vía Sony y verdaderamente tiene más resistencia. En algunas situaciones se comporta mejor la vía Sony, fatiga menos la mano y da otra seguridad al ajuste. Quizás es una percepción mía, pero bueno, la gente que me sigue y confía en mí y compra herramientas en base a lo que yo digo, todos estos detalles los tiene en cuenta, cosa que yo valoro. Así que bueno, se las muestro. La de la calidad vía Sony, ya hice su video correspondiente. Bueno, no la tengo acá para hacer la comparativa, la haré en un video próximo, pero les voy a mostrar esta Baco ya con licencia Snap-on. Bueno, gente, la tenemos acá en la bolsita, en el blister. Por ahí pongo pausa para cortar, para liberarla, pero capaz no es necesario. Listo, ya está. Bueno, pinza de 2 posiciones, tipo Ford, marca Baco, 8 pulgadas. Se resiste un poquito porque estoy trabajando con una sola mano, pero bueno, ahí está. Los aislantes son más o menos de la línea conocida, o sea, nada nuevo bajo el sol. Es el mismo aislante que viene en la pinza universal, en el alicate, en la pinza de punta chata, que estoy muy contento con esa. Esa sí es una linda herramienta de Baco y está bueno. La verdad que es lo que estoy acostumbrado a trabajar con la Baco. Zambic, que sería la negra con mangos rojos. Esta me dio la misma sensación al ajuste, en situaciones no tan desfavorables ni adversas. La vía Sony, créanme que la probé exigida y da buen resultado. Es una linda herramienta, liviana, pero es más bien para lugares donde el trabajo no es tan rústico. O sea, por ahí no es una herramienta que utilizaría en un taller mecánico, dado que los aislantes se ensucian de una forma que cuesta limpiarlos. Es una herramienta, aunque no lo crean, delicada. Yo la tendría más bien en la caja de herramientas. En mi caso va a formar parte de la caja de herramientas de electricidad. Dado que el aislante es verdaderamente bueno, es una, como dije, pinza delicada. La vía Sony forma parte del equipo de plomería y créanme que a veces la exijo y la exijo en serio y la pinza responde. Está bueno, estoy contento, no es que siento que haya tirado la plata, porque la verdad que debe haber una diferencia de precio de una pinza a la otra de 300 pesos argentinos, o sea que prácticamente vale lo mismo que una vía Sony. Pero bueno, es una Baco. Lo que pasa que a mí Baco nunca me sedujo mucho cuando se transformó en Zambic. O sea, la línea Baco vieja sí, por ahí me enamoraba mucho más de chico. Si bien, repito, tiene muchos fanáticos y es lo mejor del mercado, créanme que hay opciones más económicas y verdaderamente cumplen la función. Así que bueno, nada, se las quería mostrar, les mando un saludo, gracias por el apoyo y gracias.